Ya. ¿Cómo se empieza esto? Hace tiempo que no predico. Ah, esta palabra que les traigo el día de hoy, como decía, este mensaje no es... ya lo había predicado antes, un día martes, en un culto de día martes en la iglesia, cuando todavía estábamos yendo al templo y todo eso. Puede que quizás la Daniela y el Pablo lo hayan escuchado, probablemente se les olvidó. Yo también, No, no creo. no sé de memoria, sí, No, sí, porque yo estuve, yo estaba la Dani también. no creo que estuviera ahí, ¿o sí? Ya, da lo mismo. Sí, Sí, es bueno volver a repasar algunas cosas. Eh, y a ver si te acordás del título. Est libertas de decidere quidem liberum est. ¿Te acordáis de eso? ¿Te acordáis, Fabio? ¿No es cierto? la tuya. Ya. Sí, Recuerdo el sí me acuerdo. título. No me Eh, acuerdo, pero era en latín, si me acordaba de sí, esa sí. palabra, o sea, Ya, pero no ¿vieron? específica. Vamos a recordar esa palabra de esos días de antaño. Te perdonamos, Héctor. Y bien, el texto que vamos a leer está en Éxodo, capítulo 21, versículos del 5 al 6, que dice así: Sin embargo, el esclavo puede declarar: Yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de eso, el esclavo servirá a su amo de por vida. Vamos a orar. Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos para escucharte a ti, no a cualquiera que traiga la palabra, Señor mío, porque eres tú el importante. Creemos en ti, nos has dado oídos, danos el entendimiento, Espíritu Santo, para poder comprender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya le dije el título. ¿Qué es lo que imaginamos cuando hablamos de esclavos? Fabio, ¿en qué piensas cuando te digo esclavo? No a ti, la palabra solamente. En una persona que no puede hacer las cosas por su propia voluntad. ¿Ya? Dani, cualquiera de las dos Danis. ¿Hay alguna Dani? Dani. Sí. Pienso en ¿Cómo alguien fue? que tiene que recibir órdenes y como acatar, sin ¿Ya? importar lo que él quiera hacer. ¿Felipe? Si es que sigues ahí. Es un negro. Negro. ¿Sabe eso? Una persona que... cuando pienso en un esclavo realmente pienso en una persona que no está como en un lugar de completo confort. ¿Ya? Daniela Ortega Rojas de la Merced. ¿Estás? Me está ayudando a subir la escalera. Ah, ¿Pero ya. cuál era la pregunta? ¿En qué piensas Va, cuando la digo la escalera, palabra? la cuna. ¿En qué piensas cuando digo la palabra esclavo? Esclavo. Suena un poco racista, pero pienso en los negritos. ¿Ya? Lo mismo que dijo el Felipe. Se nota que son hermanos. Y está bien. Qué feo. Todos tenemos diferentes pensamientos acerca de la palabra esclavo. Eh, Criado por el Ku Klux Klan. y usualmente cuando pensamos en eso justamente en una persona de color, lo tomamos como algo malo, como algo que se abolió hace mucho tiempo y que aún quedan vestigios eh, y que debería acabarse completamente. En la Reina Valera, que le gusta a algunos, la palabra esclavo y los derivados de esclavo aparece 44 veces. Una palabra que aparece un número considerablemente mayor de veces es siervo y sierva, que son 913 veces. Y no sé si alguien sabe la palabra que se usa en hebreo para esclavo. ¿Alguien se la sabe? ¿Algún estudiante del set? ¿Empieza con E? ¿Esclavo? No. En hebreo. No Ebed. recuerdo. La palabra es Ebed, Ver, que es un término que se aplica a una persona de menor condición social que está sometida a otra persona con propósito de servicio. Un sirviente, un subordinado militar o un súbdito político. Algo como lo que decía el Fabio, creo que era. Una persona sometida a otro. O la Dani decía que tenía que obedecer a otra persona. Y en griego, creo que esa puede que se recuerde más fácilmente, la palabra que se usa para esclavo en griego, en el Nuevo Testamento, empieza con D, ¿no? Doulos, que es parecido,
un término que se aplica a una persona que es propiedad de otra. Un esclavo puede ser comprado, vendido, dado en herencia, arrendado o adquirido en sociedad. Era prácticamente una cosa, un objeto de comercio. Y la verdad es que con estas dos definiciones de la palabra hebrea y la palabra griega nos suena muy bien. Seguimos con ese concepto de algo malo, de algo que debería acabarse. De hecho, muchas veces se dice, la gente para desacreditar la Biblia dicen, no, pero es que la Biblia permitía la esclavitud. O más que permitía, la Biblia apoyaba la esclavitud, así que la Biblia es mala, o es falsa, no sé. Pero bueno, el contexto en el que estamos, en este capítulo 21, versículos 5 al 6, es el contexto de la entrega de la ley de parte del Señor a Moisés, que abarca los capítulos 20 al 23. En el capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos, tenemos lo que estamos viendo, trato justo sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre restitución, leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales. Tenemos leyes, muchas leyes. Y el Fabio sabe que, ya lo dijo la semana pasada, que siempre hablo de cosas relacionadas con mi carrera, porque creo que uno tiene que aprovechar un poco de lo que sabe para hablar sobre estas cosas. Entonces tenemos entre todas estas leyes sobre los esclavos, leyes que les interesaban a ellos de todas formas, no solamente a sus dueños. Y repito la pregunta, ¿es mala la esclavitud? Podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Sí, por todas esas cosas que dijimos, de que se trataba a la gente como un objeto, y muchas veces ese trato de objeto llevaba a que por lo mismo no se los tratara como personas, se los golpeara, se abusara de ellos. Pero en sí misma no es mala. Como acabo de leer, hay muchas leyes en esta entrega de la ley, de los capítulos 20 al 23. Y las leyes sobre los esclavos, dije que el título que aparece por lo menos en mi Biblia es Trato justo de los esclavos. Trato justo. No se permitía hacer lo que uno quisiera con el esclavo. Tenía que tratarse con cierto grado de justicia. ¿Y qué es lo que tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos esclavos. Probablemente nuestras familias hacia arriba no hayan sido esclavos. Probablemente tampoco esclavistas. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver con nosotros? Las definiciones que les leí en hebreo y en griego estaban incompletas. El término de la definición de Eved es, a veces, alguien que adora a Dios es llamado Eved. Y de Doulos dice, en el Nuevo Testamento, ¿quiere entrar alguien? Y en el Nuevo Testamento, con frecuencia se identifica a los creyentes como esclavos de Jesucristo, con énfasis en que su identidad proviene de Él y que mantienen una relación de obediencia y humilde servicio a su amo. Entonces, dijimos que en los términos de este mundo no somos esclavos, y nunca lo hemos sido, y probablemente no lleguemos a serlo. Pero, en un sentido más figurado, en cierto grado figurado, porque igual es algo real, sí somos esclavos de Dios. Parece que también somos esclavos. Y este mensaje tiene, no recuerdo cuánto era, 3 puntos. El primero es el amor del amo. El amor del amo. Suena como un poco extraño. Amo, amor. El versículo 4 del capítulo 21 dice: si el amo le dio una esposa mientras era esclavo, y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. El amo puede hacer muchas cosas con su esclavo. Por ejemplo, como acabamos de leer, podía darle una esposa. ¿Y quién no quiere una esposa? Yo creo que poca gente. Yo quiero una esposa. Ya llegará. Podía darle una esposa a su esclavo. Así como podía golpearlo. Dijimos que tenía que tratarlo justamente, pero algunos golpes a veces no son injustos. El tema es que no podía golpearlo arbitrariamente, o no podía quedar así cuando le hacía daño.
dice el versículo 20, que si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Versículo 26. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo, y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Si le rompe un diente, a su esclavo o esclava tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Podía tratarlo como quisiera. Era su propiedad, era visto como un objeto, pero no podía quedar así. También podía darle de comer de las ofrendas sagradas si el amo era el sacerdote. Como dice Levítico 22:11, que hay un montón de leyes ahí sobre cómo se come, qué se puede guardar, qué no se puede guardar, quiénes pueden comer de las ofrendas. Y era la verdad que un honor comerlas, no cualquiera podía hacerlo. El sacerdote podía comerlas y el esclavo podía participar de esto. Era algo bastante bueno. Entonces podía tratarlo como quisiera, pero cumplidos 6 años de esclavitud, de acuerdo con el versículo 2, debía dejarlo en libertad. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Libertad. Hay 2 factores en esta libertad que se le daba al esclavo. O más bien para renunciar a esta libertad. Tenía que amar a su amo. Si el amo lo trataba mal, ¿ustedes creen que lo iba a amar? Si yo golpeo a alguien, cuidando de no romperle los dientes, de no sacarle un ojo, para que no dejarlo en libertad, sino que se recupere prontamente y seguirlo teniendo en mi poder, ¿creen que me iba a amar ese esclavo? Yo creo que no. Pero si lo trataba bien, seguro que sí lo iba a amar. Un momento. Como dice Colosenses, esto no era solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aún se practicaba la esclavitud. Dice Colosenses 4:1: Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y esa era la forma en la que debían tratar a sus esclavos. No tenían que tratarlos mal para que no los amaran, sino que tenían que tratarlos bien, y de seguro que el esclavo los iba a amar como Dios nos trata bien a nosotros, siendo nuestro amo, y nosotros lo amamos. Y había otra cosa importante dentro de esta renuncia a la libertad: que el esclavo amara a su esposa e hijos. Puede que llegara a decir el esclavo que amaba a su amo solamente porque no quería separarse de su esposa y de sus hijos, ya que, como leímos, aunque él quedara libre, su esposa y sus hijos iban a seguir siendo propiedad del amo. ¿Y nosotros amamos a nuestro amo? Como dije, nos trata bien, nunca nos hace daño, nos alimenta, nos ama. Y como dice 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces es difícil no amarlo una vez que hemos visto su amor. Amamos a nuestras esposas e hijos. Aquí no hay nadie que tenga esposa excepto el Pablo, y ya van a tener un hijo. Y seguro que se aman mucho. Y seguro que ya aman mucho a la criatura que está dentro de Daniela. Pero en cuanto a los que no tenemos ni esposa ni hijos, ¿acaso es lo único que nos da el Señor? El amo le daba a los esclavos esta esposa, y la esposa le daba hijos a su esposo. Pero era mucho más lo que daba, y es mucho más lo que da el Señor. El Señor nos da muchas cosas, y por supuesto que responderemos con amor a ellos. ¿Es egoísta no quedarnos solo por amor al amo? ¿Va a saludar? ¿No?
¿Es egoísta no quedarnos no solo por amor al amo, sino también por lo que nos da? ¿Hay algo mejor que lo que Dios da como para decidir por ello? A veces pensamos que no está bien disfrutar en la presencia del Señor. Hay gente que piensa que es incluso pecado ser feliz al adorar a Dios, lo cual no es correcto. Hay gente que piensa que no es bueno eh, considerar las cosas que Dios nos da para adorarlo, pero en realidad sería tonto. Considerando primero lo mayor que nos da, la salvación, obviamente lo amamos por eso. Hay una canción de un grupo que me gusta, el que les mostré la otra vez, cuando estábamos viendo las canciones favoritas de cada uno. Una canción que se llama Slaves, esclavos en español, que trata de un hombre que escapa de su amo. Y hay muchas frases en esa canción que me llaman mucho la atención y me gustan mucho. Por ejemplo, este hombre que ya se había liberado decía: ¿qué es la libertad si no tengo paz? Porque se dio cuenta que corriendo por ahí no encontraba la paz. Decía: esto no es vida, no puede ser. No estaba tranquilo, no estaba seguro, no estaba en un lugar que le hiciera bien. Y al final de toda la canción vuelve donde su amo y se da cuenta que las cadenas que tenía no eran suyas, no se las había puesto el amo, sino que se las había puesto él mismo. Que él era el que estaba viendo a su amo como un problema y su servicio como un problema, pero en realidad nunca lo fue. Entonces, primer punto, amamos a nuestro amo. Segundo punto, la decisión de dejar de ser libre. Éxodo 21:5, que ya lo habíamos leído, pero dice: sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. El título de esta predicación, que lo voy a repetir para el Iván que se metió recién, es Est libertas de decidere quidem liberum esse. Viene de una película que se llama Stico, que nos la presentó un profesor en primer año, todavía me acuerdo. Que Stico es el nombre que en el derecho romano, que era un derecho casuístico, es decir, no era como actualmente tenemos, el que mate a otro pagará con tantos años de cárcel, ¿no? Era un derecho que ponía casos. Si Aulo Agerio mata a Numerio Negidio, Ticio, ese juez, daba nombres, daba casos específicos. Y cuando quería hablar de un esclavo, el derecho romano decía Stico o Stico. De ahí viene el nombre de la película, que trata sobre un profesor de derecho cuya casa va a ser vendida, que no le queda nada y tiene que vender la casa para poder vivir. Y al verse en una situación apretada, apresurada, se encuentra con un alumno suyo y se le ocurre la idea de volverse su esclavo. Lo único que exigía era alimento, ropa y cobijo. Nada más. Y hay varias escenas interesantes en esa película. En una, conversa con una de las hijas de su antiguo alumno y actual amo. Y la niña le pregunta: ¿por qué eres esclavo? ¿Por qué? Y la voy a dejar dando vueltas a esa pregunta. En la escena final de la película, disculpen el spoiler, pero tampoco, no sé si quieren verla. Al final, había una forma de hacer que este hombre dejara de ser esclavo. Según las leyes que ponía el derecho romano, tenía que hacerse de ciertas formas solemnes, la liberación del esclavo. Y este alumno ya le estaba trayendo muchos problemas que la gente se enterara que era un esclavista. Entonces engaña a este antiguo profesor suyo y lo lleva a una iglesia y ahí lo libera, porque en el templo era que podía liberarse a un esclavo. Y este hombre no quería dejar de ser esclavo, no quería. Entonces lo que dice al final es: non est libertas de decidere quidem liberum esse. Es lo mismo que el título, pero añadiendo non al principio. El título significa: hay libertad para decidir dejar de ser libres. Lo que este hombre decía al final de la película era: no hay libertad, ni siquiera para dejar de ser libres.
Pero ¿por qué yo le puse esto que sí hay libertad para dejar de ser libres? ¿Acaso actualmente, después de grabada la película, ya puedo entregarme como esclavo a otra persona? Eh, como sabemos, no estamos hablando de hacernos esclavos de nadie más que de Dios. Entonces el título se lo puse porque podemos decidir dejar de ser libres, podemos entregar nuestra libertad al Señor, podemos llegar a ser llamados los Ebed o los doulos del Señor Jesús. Y por otro lado, no se nos puede imponer esa decisión. Puedo dejar de ser libre, como puedo no dejar de serlo y conservar mi libertad. Somos dueños de la decisión de ser esclavos y nadie puede decidir por nosotros que lo seamos. En Israel, por ejemplo, si alguien secuestraba a un hombre para esclavizarlo, esa persona debía morir. No podía yo ir y tomar la libertad de otro por la fuerza. Esa persona podía decidir dejar de ser libre. Yo no puedo decidir por ella. Nadie puede decidir por mí. Pablo, en 1 Corintios 9:19, dijo: me he hecho un esclavo de todos. Me he hecho un esclavo. No dijo me hicieron un esclavo. Dice, me he hecho esclavo de todos. Él lo decidió. Tercer punto, el servicio perpetuo. Éxodo 21:6, lo vuelvo a leer. Si decide quedarse, el esclavo, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Habíamos leído que podía servirnos durante no más de 6 años y después debía ser dejado en libertad el 7º año. Pero si decía todas estas cosas, que amaba a su amo, amaba a su esposa y sus hijos y no quería ser libre, ya no podía esperar otros 6 años para decir, ya, ahora sí quiero ser libre. No. Si decía esto, sería esclavo de por vida. Por siempre. Nunca dejaría de servir. Y como venimos viendo, comparándolo con nosotros, en nuestro servicio al Señor, nosotros nunca debemos dejar de servir. En otra escena de la película, este Stico, no recuerdo el nombre del profesor, pero se cambiaba el nombre Stico, está en un gallinero que pertenecía a su alumno y tiene que sacarle huevos a las gallinas. Cuando apagaba la luz, las gallinas dejaban de poner huevos y cuando prendía la luz, las gallinas volvían a poner huevos otra vez. Entonces se burlaba de las gallinas, les decía, son muy tontas, cuando prendo la luz ponen huevos y cuando la apago dejan de poner. Ustedes las están engañando, ¿cómo no se dan cuenta? Y la gallina le responde, no sé si fue un delirio o si las gallinas en ese mundo hablaban, le dice, ustedes son iguales. Ustedes los humanos trabajan cuando el día se llama lunes, cuando el día se llama martes, miércoles, hasta el viernes, pero si el día se llama sábado o domingo, no trabajan. El sol sale y se pone de la misma forma todos los días, pero le cambian el nombre al día y ya están trabajando de nuevo. Y ahí el Stico se pone a reír y le dice, no, tú estás equivocada, porque mis días no tienen nombre. Yo soy esclavo por siempre, de lunes a domingo. Romanos 12:11, si alguien lo quiere leer, porque me está haciendo difícil buscar los versículos. ¿Nadie? Bueno, ya lo encontré. Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Nunca sean perezosos. No dice, no sean perezosos el día que les toca un servicio. No sean perezosos un día que les toque trabajar. O sean perezosos solamente el sábado en la mañana o el domingo en la tarde o cuando sea. No, nunca sean perezosos. Nunca. Tenemos una responsabilidad. Perdón. Juan 12:26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y sabemos que Jesús está constantemente obrando. Jesús está constantemente obrando en nuestras vidas y en el mundo y en las vidas de otros.
Siempre está ocupado Dios. No ocupado como que no nos pueda responder, sino ocupado como que siempre está preocupado, haciendo algo. Y nosotros tenemos que estar donde Él está. Y si Él nunca descansa, o si Él nunca se cansa, como dice en algún versículo, ¿por qué nos vamos a cansar nosotros? ¿Por qué vamos a dejar de seguirlo y de hacer el servicio que nos corresponde para Él? Deuteronomio 13:4 dice: sirve únicamente al Señor tu Dios, teme solamente a Él, obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Creo que en la versión Reina Valera... No, lo dice igual. Sírvele y permanece fiel a Él. Permanece. No te quedes por un rato, no te quedes por un tiempo y luego vuelves, que es difícil en realidad volver. Sírvele y permanece fiel a Él. Quédate siempre con Él, haciendo lo que Él dice, haciendo lo que Él te manda que hagas. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que persevere un rato, el que persevere hasta el fin, por siempre, servicio perpetuo. Y después de todos estos 3 puntos, ya nos queda bastante claro que somos esclavos, nos queda claro que lo somos porque queremos, porque Dios nos ama, porque amamos las bendiciones que nos da. Nos queda claro que es nuestra decisión dejar de ser libres y entregar nuestra libertad a Él. Puedo dejar de ser libre y nadie puede decidir por mí. Y nos queda claro que tenemos que servirle por siempre. Pero hay un problema. No sé si alguno lo haya captado ya, o alguno que se acuerde de esta predicación, si captó el problema que tenemos. El problema es que Dios no es el único amo al que podemos esclavizarnos. Hay otra parte más que no había leído, a propósito, en la definición de doulos, que es la parte final. Dice: este vocabulario también se usa figuradamente para identificar algo que ejerce poder sobre una persona. Por ejemplo, esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Dios no es lo único o el único al que podemos esclavizarnos. No es el único al que podemos amar. No es al único a quien le podemos entregar, bajo nuestra propia decisión, nuestra libertad. No es el único al que puede que quedemos atados a un servicio perpetuo. El pecado es un gran ejemplo. Muchos aman el pecado. Muchos deciden entregarse al pecado, entregarse a sus pasiones, dice por ahí. Y muchos nunca logran salir de este servicio. Y principalmente no porque no quieran, principalmente porque no quieren. Porque no... algunos no ven que está mal, otros creen que no tienen esperanza. No buscan a Dios, no buscan salirse de este servicio. Un ejemplo de que Dios no es el único al que podemos esclavizarnos es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:16, que dice: somos libres, pero esclavos de Dios. Esclavos de Dios. ¿Por qué por qué habla específicamente de Dios? Porque puede ser esclavo de otra cosa. El mismo Pedro, en 2 de Pedro 2:19, dice: somos esclavos de lo que nos controla. Esto no es entre Dios y el pecado nada más. Es entre Dios, el ocio, y muchas cosas que no se me ocurren en este momento, no anoté un ejemplo. Somos esclavos de lo que sea que nos controle. Dios, el pecado, la tele, un juego. Jugar no es pecado. Iván, tranquilo, jugar no es pecado. Pero puede que el juego me llegue a controlar y yo llegue a ser esclavo suyo. Pablo, el otro P, dice: somos esclavos de lo que decidimos obedecer, en Romanos 6:16. Como veníamos diciendo, decidimos nosotros entregar nuestra libertad. No solamente podemos decidir obedecer a Dios, podemos decidir obedecer a cualquier cosa. Y dice en el versículo 20 del mismo capítulo de Romanos: éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Ambos, tanto Pedro como Pablo, Pedro en 2 de Pedro 1:1, Pablo en Romanos 1:1,
Ambos se declararon esclavos de Cristo. Ambos se declararon esclavos de Cristo. ¿Nosotros nos declaramos de esa forma? ¿Somos esclavos de Cristo? Y no recuerdo por qué escribí esto. En el derecho romano, el esclavo abandonado por su amo no quedaba libre. Como dije, tenían ciertas formas. Una era que fuera al templo el esclavo y ahí el amo lo dejara libre. La otra no la recuerdo. Aquí también en la Biblia vemos que había una forma que el esclavo dijera que amaba a su amo y a su esposa y a sus hijos y que no quería ser libre. Y no había otra forma, además de que le rompieran un diente o le sacaran un ojo, en la que quedara libre. Si el esclavo era abandonado, no dejaba de ser esclavo. Sabemos que Dios no nos va a abandonar. Pero hay algo importante. A veces buscamos la santidad, pero sin un propósito, sin un objetivo. Buscamos la santidad para sentirnos bien con nosotros mismos. Buscamos la santidad para no sentirnos culpables. Buscamos la santidad porque queremos ser bien vistos, porque queremos que la gente nos vea como gente buena. Pero cuando buscamos la santidad y dejamos el pecado, y no es para dar un mejor servicio al Señor, no es para agradarlo a Él, no es para acercarnos más a Él y acercar a otros a Él, yo creo que seguimos siendo esclavos del pecado. Creo que se cumple esta norma del derecho romano, en la que si el esclavo es abandonado, no deja de ser esclavo. Si dejo el pecado con un propósito diferente de acercarme a Dios y acercar a otros a Él, yo creo que sigo siendo esclavo del pecado. Si el pecado me abandona, entre comillas me abandona, y no lo he hecho hace mucho tiempo, cualquier cosa, no dejo de ser esclavo de eso si no me vuelvo esclavo de Dios. Yo quiero ser esclavo de Dios. Yo quiero responder a su amor. Yo quiero decidir entregarle mi libertad. Yo quiero servirle por siempre. Perseverar hasta el fin. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor mío, por todo lo que nos das. Gracias, Señor mío, porque tú eres un amo justo. Gracias, Señor mío, porque cuando diste estas leyes de un trato justo para los esclavos, tú no estabas diciendo después que tú eras un amo como estos amos, sino que ellos tenían que ser como tú. Lo mismo, Señor mío, cuando dices que eres un esposo, no te asemejas a un esposo aquí en la tierra, sino que el esposo aquí en la tierra tiene que asemejarse a ti. También con los padres y con todas las cosas que te comparas, Señor mío. Padre Santo, vemos tu amor, vemos tu justicia, vemos que nos tratas bien, que nos amas. Ayúdanos, Señor, a entregarnos. Ayúdanos a ser libres de toda otra cosa que nos esclavice, a ser libres de toda otra cosa que hayamos decidido obedecer, de toda cosa que nos controle. Queremos obedecerte a ti, queremos que seas tú quien nos controle, queremos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos guíe. Queremos, Señor mío, ser tus esclavos por siempre. Ayúdanos, Señor mío. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén.